En noviembre de 1918, un terrible asesinato sacudió la sociedad limeña. El ciudadano ruso-norteamericano Carlos Goltz fue ultimado en su propio lecho con un hacha de cocina. Este sangriento hecho atiborró las páginas policiales de los diarios de entonces. Pero otro suceso sangriento ocurrió en misteriosas circunstancias por estos años. Una cálida noche de la primavera de 1915, los jóvenes enamorados Alejandro Allen y Juana María Moya fueron encontrados muertos en la casa de esta. Ambos crímenes ocurrieron en la primavera, estación inspiradora para los espíritus enamorados, pero tal parece que así como es capaz de despertar los más bellos romances, también puede desencadenar las más fatales pasiones. Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. ¿Quién mató a Carlos Goltz? Carlos Goltz poseía la nacionalidad norteamericana, aunque algunos decían que en realidad era ruso y hasta que había sido un espía alemán. Lo cierto es que tenía 32 años y llegó a Lima procedente de Brasil en 1913. Una vez establecido, tomó en traspaso una casa de huéspedes llamada La Pensión Americana, que estaba ubicada en la céntrica calle de Espaderos, hoy quinta cuadra del Jirón de la Unión. Aquí, Carlos estableció su vivienda, en el departamento más amplio y mejor dispuesto de la pensión. Carlos hacía una vida tranquila y moderada. Se mezclaba poco con los clientes de la pensión, que estaba compuesto principalmente por artistas de reparto, comerciantes y alguno que otro agente viajero. En este pintoresco lugar, Carlos Goltz sería brutalmente asesinado. Pero ¿quién era Carlos Goltz? No se sabía mucho de él, sobre todo de su vida pasada antes de llegar al Perú. Todos lo conocían como un hombre risueño y sencillo, lo que le granjeó muchos amigos, llegando a ser incluso tesorero del club de ajedrez, deporte que al parecer dominaba por completo. Además de la pensión, Carlos era aficionado a la hípica y se dedicaba a otros negocios, lo que le daba una posición económica bastante holgada. Esta mañana llegó esta carta para usted, señor. La mujer era María Cruz, la cocinera de la pensión. Te voy a matar. Otra vez me dejaste plantada. Carlos estaba a punto de casarse con una joven dama perteneciente a la alta sociedad limeña. No me estarás engañando con otra, ¿no?
sería capaz de matarte. Eres la única mujer en mi vida. Más te vale. Te amo muchísimo. Y no soportaría un engaño. Faltaban pocos días para conseguir por fin lo que siempre había buscado en la vida: mucho dinero y una buena posición social. El empresario Carlos Goltz era un hombre exitoso, era un hombre líder. Tenía bastante necesidad de elevar el ego, de ser narcisista. Este tipo de personalidades logran ser inestables, involucrarse en todo tipo de eventos que no son legales. ¿Serían ciertas las amenazas de Isabel, su novia? ¿Sería ella capaz de cometer un asesinato tan cruel? ¿El carácter alegre y enamorador de Carlos pudo haber sido el causante de su muerte? ¡Señor! ¡Usted no me puede despedir así! ¡Claro que puedo! ¡Yo soy el dueño de esta pensión! Denle una oportunidad al muchacho. Tiene esposa e hijos. Se meta en este asunto, Gutiérrez. Y más bien preocúpase de pagar el arriendo, que está bastante atrasado. ¡Maldito! ¡Hey! ¡Suélteme! ¡Oh! ¡Suélteme! Y eso es para que mire bien con quién se mete. Mi amor, tranquilo. Mi amor, mírame, tranquilo, mira. Vamos a tomar un helado. Vamos. León, encárgate de la pensión. Ya vuelvo. Con mucho gusto. El señor Goltz ha tenido varios enemigos, como todo empresario exitoso. Se mezcló el rencor, el odio y la ambición, y cualquiera de los personajes que rodeaba su vida cercana ha podido ser el asesino. Carlos Goltz arrastraba un historial de delitos, por lo que fue perseguido en los países donde anteriormente había radicado. ¿Su muerte pudo tratarse quizás de un ajuste de cuentas? Yo creo que pudo tratarse de un ajuste de cuentas por el tipo de vida que ha tenido. Carlos fue asesinado pocos días antes de casarse con una hermosa y acaudalada dama de la sociedad limeña. Para la policía fue muy difícil dar con él, la o los culpables de tan macabro suceso, ya que hubieron muchos sospechosos desde el inicio de las investigaciones. Historias detrás de la muerte. Morales, el empleado que había sido despedido el mismo día del asesinato, se convirtió para la policía en uno de los principales sospechosos, así como Gutiérrez, el huésped con quien Carlos sostuvo una discusión esa misma tarde. Ambos fueron detenidos, al igual que Arturo León, el huésped y ocasional administrador a quien Carlos encargaba el cuidado de la pensión cuando se ausentaba. Como yo le estaba comentando, en la pensión vengo trabajando unos 3. ¿Usted sabe cómo se llama? La verdad, ahorita no se me viene el nombre a la cabeza, me gustaría decirle, pero yo siempre... Morales declaró que Carlos tenía una amante,
una mujer de nacionalidad chilena llamada Yolanda Manrique, con quien desde hace un buen tiempo sostenía relaciones. También refirió que con motivo del próximo matrimonio de Goltz, el carácter de la mujer se había mostrado agrio y áspero, llegándole a exigir dinero por el abandono en el que la iba a dejar. En algunos casos las disputas terminaban con golpes y entonces la mujer lo amenazaba. El señor Carlos, además de salir con la señora Yolanda, salía con otra persona. Ese mismo día clarito yo escuché que ella le dijo: si tú me vuelves a hacer lo que me hiciste ahora, yo voy a contratar a un negro y ahí te vas a acordar de mí. ¿Esa mujer sería la causante de la muerte de Carlos Goltz? ¿O quizás sería Morales el asesino y esta sería su coartada para escapar de la justicia? Yolanda era una mujer que venía de una familia disfuncional, fue rebelde, fue ambiciosa y encontró en Carlos la puerta para poder llegar a una alcurnia y a una vida llena de comodidades. Ella buscó ser su cómplice, probablemente supo mucho de los negocios turbios que el empresario tuvo. La policía creyó que la amante de Carlos podía arrojar luces para descubrir al asesino y se dispuso a interrogarla. Es cierto, tuvimos una relación, pero hace mucho que no nos veíamos. Andrés, mi esposo. El hombre era Andrés Fernández, pareja de Yolanda. Trabajaba en la Casa de la Moneda desde hace 12 años y según el director de ese despacho, don Carlos de Pierola, Andrés era un empleado muy correcto y diligente. Era también muy aficionado a la hípica, al igual que Carlos. El policía concluyó sus preguntas y procedió a retirarse. La policía había detenido a varios sospechosos, pero todos tenían una coartada que al parecer los eximía de culpabilidad. Sin embargo, un acucioso detective había hallado debajo de la cama del extinto un reguero de pedacitos de papel, una carta hecha añicos. De inmediato, alguien meticuloso y de buen pulso se dispuso a rehacer el mensaje destruido. Y entonces apareció nuevamente en escena la desconsolada. ¿Fue la desconsolada quien lo asesinó? ¿Era ella acaso la misteriosa mujer que compartió el lecho con Carlos la noche de su muerte? ¿Sería Isabel la desconsolada? Quizás descubrió que su prometido le era infiel y su orgullo herido la hizo convertirse en una asesina. O quizás sería Yolanda la desconsolada y cumplió su amenaza de acabar con la vida de Carlos Goltz, su examante. Pero ¿quién era en realidad Yolanda Manrique? A decir de quienes la conocían, Yolanda Manrique era una meretriz internacional. Una mujer bella y peligrosa que escondía un afilado estilete en la liga de la media. Una fiera inteligente e impulsiva. Un ser vengativo e incontrolable. Más que mala, era pérfida, puesto que engañaba a su marido. Andrés Fernández la creía retirada de la prostitución, cuando ella seguía en forma velada con su antigua vida de placer. Pero el ser una prostituta, ¿la convertía en una asesina? Como toda mujer, buscaba un equilibrio, buscaba un hombre, buscaba un compromiso, pero no pudo soportar que él la abandonara. Cuando una mujer es abandonada, es minimizada y se le baja la autoestima porque es rechazada, puede entrar en ira y rencor. Quizá Gutiérrez cumplió su amenaza y fue él quien asesinó a Carlos Goltz. O Morales, el empleado a quien Carlos despidió de la pensión. ¡Usted no me puede despedir así! O Arturo León, el huésped a quien Carlos confiaba el cuidado de la pensión. Quizás creyó que acabando con la vida de Carlos, él podría convertirse en el dueño de la pensión americana. Cárgate de la pensión, ya vuelvo. Con mucho gusto. La policía procedió a interrogar a Yolanda Manrique, quien en todo momento aseguró que la noche del crimen estuvo en compañía de su esposo,
Andrés Fernández. Es cierto, oficial. Ambos estuvimos juntos esa noche. ¿Reconoce usted esta carta? No, nunca la he visto. ¿No es usted la desconsolada? La razón principal por la cual Yolanda no ha podido escribir la carta con sus propias manos es que ella era analfabeta. Por tanto, ella tuvo un cómplice, alguien que la pudo ayudar a planificar el crimen del empresario. Yo no sé escribir. El asunto se complicaba cada vez más. La policía consideraba que la carta era pieza clave para llegar al asesino de Carlos Goltz. Pero si Yolanda, su antigua amante, era analfabeta, el círculo de sospechosos se cerraba cada vez más. ¿Cómo puede pensar que yo lo maté si estábamos a punto de casarnos? Yo lo amaba. Yo lo amaba. A estas alturas de las investigaciones, todos se hacían dos preguntas sin hallar ninguna respuesta. ¿Quién mató al dueño de la pensión americana? ¿Y por qué? Historias detrás de la muerte. La policía había detenido e interrogado a los sospechosos. Sin embargo, todos y cada uno de ellos habían salido bien liberados de las indagaciones. El caso se complicaba cada vez más y no había visos de descubrir al autor del execrable hecho. Hasta que un suceso inesperado hizo dar un giro a las investigaciones. Mi hijo miente para proteger a esa mujer. Él durmió esa noche en mi casa. La desesperada mujer era la madre de Andrés Fernández. Es cierto lo que yo le estoy diciendo, por favor. Él durmió en mi casa. Es verdad lo que le digo. Por favor, le pido, le suplico. Y es verdad. Se lo suplico, por favor, se lo suplico. A la policía se le hace complicada la investigación por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque se encuentra una carta. En primera instancia se cree que la carta es escrita por alguien que ayudó a Yolanda. Por otro lado, luego de manera inesperada se encuentra un testigo. En este momento entran las dudas y las sospechas de quién era este personaje y probablemente Yolanda le haya pedido ayuda y poder perpetrar juntos el crimen. Yo no sé por qué mi madre le dice eso. Le aseguro que esa noche la hemos pasado juntos. Las investigaciones se prolongaron por casi 6 años, hasta que nuevamente un hecho fortuito permitió que se comenzara a desentrañar la madeja. Se encuentra a este personaje vinculado a Yolanda y se teje la versión más fuerte en el crimen, ¿no? Que habrían estado coludidos y ella lo habría utilizado para vengarse del empresario y de esta forma liquidarlo. El hombre era Pedro Castillo, carnicero y esposo de María Cruz, la cocinera de la pensión. ¿De dónde sacó esta joya? Me la dio Yolanda Manrique. La casualidad dio el hilo de todo. Pedro Castillo se presentó un día al propietario de una joyería ofreciéndole en venta un anillo de brillantes, y ese anillo fue la clave. Detenido el sirviente, hostigado a preguntas, encerrado en sus mismas declaraciones, confesó que el anillo le había sido dado como pago por haber asesinado a Carlos Goltz, instigado por ella. La policía procedió a detener a Yolanda Manrique y a su pareja Andrés Fernández como principales sospechosos del asesinato de Carlos Goltz. Mentí para salvarla de cualquier sospecha. No me di el grave paso que estaba dando. Dice la verdad. Tal vez exhortado por su madre o por temor a una condena que sentía no merecer, Andrés terminó por aceptar que no estuvo con Yolanda la noche en que se cometió el asesinato. ¿Sabía usted que su esposa mantenía relaciones con Gold? Lo sospechaba. Yo lo hice. Pero ¿por qué Yolanda decidió acabar con la vida de Carlos Goltz? ¿Por qué me haces esto? Ya te he dicho que me voy a casar.
ahora tengo mucho dinero. Y no puedo seguir involucrándome con prostitutas como tú. Yolanda no pudo escribir la carta por ser analfabeta, pero sí pudo dictársela a María Cruz, que fue quien la escribió. En la Avenida de la Industria, número 26. Me urge que hablemos. Firma, Desconsolá. Esta mañana llegó esta carta para usted, señor. Gracias. Creo que nos merecemos una buena despedida. Yolanda Manrique se había vengado así del hombre que la había despreciado. Pero, ¿qué ocurrió entre ellos? Yolanda y Carlos se conocieron en Chile. Él la siguió hasta lograr que la todavía inocente Yolanda lo amara. Carlos se dedicaba a oscuros negocios en los que finalmente tenía que intervenir la justicia. Una vez él cayó preso. Ella consiguió dinero y él pudo fugar. Juntos vinieron a Perú, pero aquí Carlos se desenmascaró como el vulgar tratante de blancas que era. No tardó en arrastrar a Yolanda al más vergonzoso de los oficios. Con el dinero que ella ganaba y que él usufructuaba, se disfrazó de caballero y como tal fue recibido en residencias y tratado por personas honorables. Así conoció a una dama de sociedad, a la que pidió en matrimonio. Él la luce, ella se siente especial, se siente una princesa, lo admiraba porque lo protegía. Era una especie de Mata-Hari, era una mujer confidente, era una mujer que en las sábanas ocultaba sus más oscuros secretos. Ya comprometido con la mujer que le convenía, Carlos quiso desprenderse de todo lo que significaba un estorbo para sus planes matrimoniales, es decir, de Yolanda. Y ya sabemos lo que pasó después. Finalmente, el 20 de diciembre de 1923, casi 6 años después de haberse cometido el crimen, el juez por fin dictó sentencia. En primera instancia, se pidió la pena capital para los acusados, pero la Corte Superior, en revisión del proceso criminal, dispuso que los reos merecían solo pena de penitenciaría. Pedro Castillo fue condenado a 15 años de prisión por el delito de homicidio y robo.
mientras que Yolanda Manrique, la autora intelectual del homicidio, fue condenada a 14 años de cárcel. Tras lo ardua de las investigaciones, se concluye lo que suele ocurrir en los crímenes pasionales. Hay una mezcla de poder, ambición, rencor, odio, una mujer dolida, abandonada, primero prostituta, luego amante. Por tanto, aquí estamos viendo lo que es capaz de planificar una mujer que se siente no amada y rechazada. De esta forma culmina un proceso que mantuvo la atención del público durante años. Yolanda se convirtió en la protagonista de un verdadero crimen pasional. El de una mujer desengañada que ve cómo el hombre al que le dio todo, incluso su propia dignidad, termina rechazándola y despreciándola de la manera más ruin. Pero no todos matan por desencanto o resentimiento. Aunque parezca mentira, algunos afirman que lo hacen por amor. ¿Se puede matar por amor? Averigüémoslo. Historias detrás de la muerte. Alejandro Allen. El 28 de septiembre de 1915, este joven de 22 años asesinó a su prometida, a la bella joven con la que se iba a casar, Juana María Moya, de un disparo en el rostro. La tragedia es inaudita e inexplicable, porque el idilio de los novios era un modelo de amor y felicidad para todos. Las familias auguraban un matrimonio sólido y ejemplar. Veamos entonces qué ocurrió con estos jóvenes enamorados. Amores que matan. El idilio entre Alejandro Allen y Juana María comenzó 4 años antes del infausto suceso, cuando sus respectivas familias vivían en las calles de Huamanga y La Mar, en el distrito de La Victoria. El diario El Comercio de entonces sostiene que allí se conocieron y se amaron. El joven galán bien pronto fue admitido en la casa de su enamorada por su porte caballeresco y recto. Señor, señora, quisiera pedirles permiso para visitar a su hija Juana María como su enamorado. Bueno, joven, tienen nuestro consentimiento. Alejandro Allen era peruano pero inscrito inglés, ya que sus padres eran ciudadanos británicos. Se desempeñaba como un correcto empleado en el Banco del Perú y Londres, en tanto que Juana María era hija de un modesto matrimonio compuesto por un inspector de la policía y una sencilla ama de casa. Alejandro dominaba varios idiomas, por ejemplo, y ya había logrado mediante sus cariñosas enseñanzas que Juana María aprendiese el inglés. You are always... Always. I love you. Eso sí lo entendí. Alejandro se mostraba siempre cariñoso y amante con Juana María. Entonces, ¿qué pudo pasar por la mente del joven, a quienes todos tenían siempre en el más alto concepto de honorabilidad y rectitud?
Alejandro Ale aparentemente era una persona normal, una persona educada, de buena formación, pero había algo detrás de él que le hizo finalmente desencadenar un cuadro. Son segundos donde su razón, su razonamiento, su lógica pasa a un segundo plano y lo que él quiere es tapar, parar el sufrimiento. ¿Y quieres casarte conmigo? ¿Lo dudas? Señora Agripino, señora Julia. Con todo respeto, quiero pedirle la mano de su hija. ¿Y tú, hija, qué dices? Sí, papá. Sí quiero. Entonces, no hay más que decir. Los padres, al ver la actitud seria y correcta de Alejandro, no dudaron en aceptarlo como el prometido de su hija, que por entonces contaba con 17 años. Pero Juana María le puso una condición a su joven enamorado. Quiero esperar a cumplir los 20 años para casarnos. Pero amor, todavía faltan 3 años para eso. Es que no quiero dejar a mis papás solos. Siento que todavía me necesitan. ¿Estás bien? Alejandro acudía noche a noche a la casa de su novia. Ah, claro. Allí se repetían continuamente las promesas de amor eterno y se iba afianzando la realización del matrimonio. Sí, ahí está. Los esposos Moya cada vez se convencían más de la bondad del pretendiente de su hija, y para él eran las atenciones más afectuosas. Señor, ¿usted? Pero esos días de felicidad pronto iban a acabar. Una cadena de desafortunados sucesos serían el preámbulo para poner fin a la vida de ambos jóvenes. En este caso, esta relación entre Juana María y Alejandro era una relación normal. Pudo haber existido una bomba de tiempo y eso va a depender de las características de la personalidad de cada uno. El tiempo pasó pronto. Casi sin darse cuenta, Juana María ya había cumplido 19 años. Faltaba muy poco para llegar a los 20 y así poder casarse con Alejandro. Pero el destino tenía otros planes para ellos. Agripino había sido cesado de su puesto como inspector de la policía y Juana María sentía que ahora menos que nunca podía dejar a sus padres. Pero tienes que entender mi situación. ¿Qué quieres que entienda? Ya te llevo entendiendo suficientes años, ya estoy cansado. ¿Cansado de mí? No es eso, ¿por qué? ¿Sabes qué? Mejor me voy, ¿ya? Alejandro. Otro día hablamos, otro día. En esta vivienda de la cuadra 4 del Jirón Chota, en el centro de Lima, se desató la tragedia amorosa. Hasta la víspera, nada hacía presagiar que unos amores iniciados tan felizmente y con la aceptación de las familias de ambos amantes, tuviera un tan desgraciado y trágico fin. Pasaban los meses y la cesantía de Agripino continuaba. La situación se hacía cada vez más penosa. El pan llegó a faltar en el hogar y la tristeza y el descontento más amargo reinó en la familia. Ya no tenemos casi nada de dinero. Estoy desesperada. Pero no te preocupes. Mira,
Yo no gano mucho dinero, pero igual los puedo ayudar. No, eso nunca. Yo todavía no soy tu esposa. Pero pronto lo serás. Aún no podemos casarnos. Yo no puedo dejar a mis padres así. ¿Ya te vas? ¿Tan temprano? Mañana quiero ir a la barbería, antes de ir al banco. ¿Qué tienes, hija? Alejandro ya no me quiere, mamá. Ya no me quiere. Había una situación de mucha pobreza, de mucha miseria y definitivamente pues las necesidades básicas faltaban. También este noviazgo que tenía ya 2 años y que por una u otra forma también se fue postergando. Quizás sus propios fantasmas hicieron generar en ella mucha inseguridad, temores, miedos, angustias que finalmente desencadenaron una conducta depresiva y un bajo en su estado de ánimo, ¿no? Adiós, amor mío. Abrumada por la tristeza, Juana María había decidido poner fin a su vida. Historias detrás de la muerte. Alejandro y Juana María vivían un bello romance y estaban a punto de casarse. Pero la fatalidad parecía haberse ensañado con la joven pareja. Adorado Alejandro, me suicido por ti. Adiós. Que muero. Adiós. Claro, el dolor emocional en el caso de Juana María era un dolor muy fuerte, muy intenso, desbordante, y esto le generaba mucha desesperación. Para ella la solución en ese momento era suicidarse, porque eso implicaba parar con el sufrimiento que estaba sintiendo. Hijita, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Mamá, ya no quiero vivir. ¿Qué has hecho? Alejandro ya no me quiere. Tranquila. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Auxilio! Julia, desesperada, va a buscar a Alejandro. Pero Juana María no corría peligro de morir. Había tomado árnica, un remedio casero que se usaba como antiinflamatorio y descongestionante, que tomado en exceso tenía propiedades tóxicas. Pero la dosis que tomó Juana María resultó inofensiva. Al no encontrar a Alejandro, Julia vuelve al lado de su hija y entonces quedó aliviada al verla sin síntomas de intoxicación. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Hijita, ¿estás mejor? Estoy bien, mamá, solo algo cansada. Mi amor. Déjame sola, tengo sueño. Está bien, descansa, sí. Mañana será otro día, hija. El árnica había producido un fuerte estado de somnolencia en Juana María. Pero aunque todo parecía haber llegado ya a buen término, el destino caprichoso y fatal se encargaría de ensañarse con la familia una vez más, y esta vez de la manera más trágica posible. En este caso, la personalidad de Juana María correspondería a una personalidad depresiva, ¿no? Esta tendencia a deprimirse le hace ver como posible solución solamente la muerte. Hay desesperanza, hay pensamientos negativos, no hay solución al problema que ella estaba enfrentando, ¿no?
En cuanto se enteró de lo sucedido, Alejandro presuroso fue a buscar a su novia. Juana María caminaba con pasos irregulares producto de la somnolencia que le había producido el árnica. ¿Qué has hecho, mi amor? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tengo mucho frío. Alejandro creyó que el veneno estaba haciendo efecto en Juana María. Y al creerla agonizante, decidió evitarle minutos de dolor. No puedo. Juana María murió instantáneamente. El balazo disparado a corta distancia le destrozó el cráneo. Alejandro Allen se había aplicado el tiro en la sien izquierda. El proyectil, después de atravesar el cráneo con una desviación hacia afuera, volvió al interior para alojarse en él. El suicida fue trasladado de inmediato y en grave estado a la clínica Maison de Santé, pero los médicos que lo atendieron manifestaron desde el primer momento que el caso era perdido. A las 5 de la mañana, Alejandro Allen falleció. Sería, digamos, muy difícil catalogarlo como un crimen. Esto fue cosa del momento. Ella le dice, ¿no? Yo me estoy suicidando por ti. Alejandro Allen, me estoy matando por ti. Entonces, digamos, ¿cuál es el sentimiento de culpa que esta persona también tiene? El conflicto es tal que pasa en segundos. Es un conflicto interno de qué hacer frente a esa situación, ¿no? Es la impulsividad, el raciocinio pasa a un segundo plano, la lógica pasa a un segundo plano y finalmente lo que él hace es calmarla. Los diarios de Lima publicaron durante varios días el terrible crimen pasional que había acabado con la vida de 2 jóvenes y enlutado a 2 familias. Al día siguiente, ambos cadáveres fueron llevados al cementerio. Juana María vestida de blanco y en un cajón blanco también. La acompañaban unas cuantas personas, entre familiares y amigos, dejando tras de sí el dolor inmortal de una madre. Alejandro fue enterrado en un cajón oscuro. Él fue seguido por muchos amigos y familiares que se lamentaban la trágica suerte del joven. Pocas tragedias amorosas despertaron más la atención del público como esta, no solamente por la forma en cómo ocurrió, sino por el lamentable equívoco que truncó la vida de estos jóvenes enamorados. Tal vez si Alejandro hubiese sido menos impulsivo y le hubiese preguntado a Juana María qué era lo que había bebido, es decir, la inofensiva árnica, seguramente no hubiese sacado el arma y ambos amantes hubieran disfrutado de su amor para siempre. Según el diario La Crónica, el sentimiento general del pueblo limeño fue que ambos enamorados sean enterrados juntos, que reposen juntos el sueño eterno. Pero no fue así. Alejandro y Juana María fueron enterrados a la misma hora
pero en cementerios distintos. Solamente esperamos que sus almas se encuentren, donde estén, juntas.